tienen opiniones que coinciden con relación a estos temas. Señor Dexter, gracias por estar con nosotros en Economizando. Gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Efectivamente, la problemática de la universidad es algo indispensable a resolver por el país. Esa problemática, hay que verla, tiene un aspecto vinculado a la universidad pública y un aspecto vinculado a la universidad privada. Pero antes de ir a ese tema, usted es representante de unos 30 institutos y 11 universidades, para que la gente lo conozca un poquito. Sí, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior representa la inversión privada. Nosotros definimos de calidad. Las instituciones que forman parte de FIPES, creo que todas son percibidas por el mercado como instituciones de calidad. Representamos a esas instituciones, está la Universidad de San, por ejemplo, con nosotros, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, o sea, la UTP, en fin, las universidades... la UCAL nueva. La UCAL, la Universidad Científica del Sur. IPAE como instituto. Así es, IPAE, el Instituto CIS, el Instituto Cibertec, el Instituto San Ignacio de Loyola. O sea, instituciones, todas ellas percibidas como instituciones de calidad. Y vamos a ese tema. Problemática en el tema de la calidad. Y la percepción que se ha generado es, ¿por qué en algo tan claro como la calidad y la acreditación de la misma todavía existe tanta discusión y tanta dificultad para ponerse de acuerdo? ¿Dónde está la dificultad para decidir cómo acreditar la calidad de educativas superiores nuestras? A ver, creo que lo que felizmente hay consenso, a pesar de que a veces se menciona con muchas frases para la tribuna, como se dice, lo que hay consenso es en la necesidad de homogenizar la calidad. ¿Por qué digo frases para la tribuna? Porque se dice con mucha facilidad que la calidad de la universidad peruana es pésima. Yo creo que no es cierto. Hay universidades públicas de muy buena calidad y malas. Universidades privadas asociativas de buena y malas. Y así societarias de buena y mala. Lo que se requiere evidentemente es homogenizar la calidad. Y todos estamos de acuerdo en que un camino para el logro de la calidad es la acreditación de la calidad. Y ojo, ya existe el CONEAU. Existe el CONEAU. Y este proyecto de ley también mantiene al CONEAU. Entonces, pero no se le fortalece. O sea, lo que nosotros pensamos es que la solución es la acreditación de la calidad. Y está muy bien que la ley lo incorpore y que ojalá lo fortalezca más. Pero donde creemos que hay un problema en este dictamen es que la calidad se logra con la acreditación y con competencia, desde nuestro punto de vista. Con competencia. O sea, eso digamos, en el desarrollo de las sociedades, los pensamientos desde la izquierda han creído que la planificación era lo que originaba calidad, ¿no es cierto? Y entonces los países comunistas, los países de izquierda, se organizaron con esta mentalidad, básicamente la planificación. Luego hemos aprendido que el libre mercado, la competencia, es un aliado, ¿no? Lamentablemente, este dictamen, ¿no?, que se está discutiendo es prácticamente copia fiel de un dictamen elaborado por personas intachables en términos intelectuales, pero con una ideología. El doctor Salomón Lerner, de la Universidad Católica, el doctor Manuel Burga, de la Universidad de San Marcos, Nicolás Lynch, exministro, que todos tienen una posición de izquierda donde piensan que la inversión privada no es buena, que la competencia no es buena. Entonces, en este dictamen está bien la acreditación, pero están limitando la competencia. ¿Y cómo promover la competencia? Miren, primero, si me permites, ¿cómo está limitando la competencia este dictamen? Este dictamen dice, la autoridad de esa superintendencia, para crear una carrera o crear una universidad, hay que demostrarle que existe demanda. Entonces, si yo me voy al sector salud, y yo tengo en una ciudad una clínica que está atendiendo, y otro señor viene y dice, oiga, yo quiero poner una clínica, ¿no? Desde este punto de vista, la clínica le va a decir, no, yo ya los estoy atendiendo, no se requiere otra, no hay demanda. ¿Se da cuenta? Entonces, en esta superintendencia se dice, las universidades privadas con más acreditaciones van a formar parte de esta superintendencia y son los que tienen que autorizar. Entonces, en el ejemplo que le ponía era, las clínicas que tienen más certificaciones deciden también si se crea una nueva clínica. Entonces, primero demuéstrame que hay demanda. Yo digo, no, ya tenemos universidades suficientes, ya yo estoy atendiendo a todo. Entonces, tú no puedes entrar. Y no, ¿sabes qué? Yo como soy de la más acreditada, tampoco te dejo entrar porque tú vienes a competir. ¿Por qué? Porque hay una ideología que está reflejándose en este dictamen. O sea, es decir, en el
este ente rector que se crea, la superintendencia, habría una suerte de club de amigos que impediría a otros participar. Exactamente, eso es lo que está pasando, ¿no? Producto de una visión, seguramente con muy buena voluntad de estos doctores, pero es una visión tradicional, es una visión que no cree en la libre competencia. En un debate que yo tuve la semana pasada con Nicolás Lynch me habla de la dictadura de los dueños de las universidades. Refleja una posición ideológica, ¿no es cierto? Oye, nosotros somos un directorio y ese directorio elige a la mejor persona como rector, a la mejor persona como gerente administrativo. ¿Por qué? Porque queremos calidad. Eso no es ser un dictador, ¿no es cierto? Entonces, el otro problema que creo este dictamen de ley no contempla es que el problema de la universidad también es el de gobierno. Pero antes de ir a ese Sí. de ahí, en lo concreto, tenemos universidades que le venden humo a los chicos jóvenes. Es decir, como usted señalaba, de muy buena calidad, extraordinaria calidad, pero otra, francamente, una calidad cuestionable. Cuando hablamos de homogenización, me imagino que estamos hablando de llevar a las muy malas a tener estándares mínimos de calidad y a que las muy buenas sean excelentes. Por supuesto. Pero ¿cómo lograr de que un chico no gaste 5 años de su vida en una carrera que no le va a dar un mayor trabajo ni un mayor ingreso? Y eso está ocurriendo en el mercado peruano. Entonces, frente a esa realidad, ¿cómo deberíamos normarla para que no se repita, no exista, no se dé, y el joven que estudie sea premiado y no castigado? Porque justamente creemos que ahí el proceso de acreditación de calidad es lo que internacionalmente se ha visto como solución. Entonces, yo soy un padre de familia o soy simplemente un muchacho que quiere tomar una decisión de una universidad, entonces entro a el sistema de acreditación y digo, ok, la universidad X ¿está acreditada o no? Sí está acreditada. Ya hay un primer nivel de información. Alguien que ha venido a evaluar. ¿Quién la acreditó? ¿No? Entonces, en este momento en nuestro país hay 2 instituciones privadas, una vinculada a una empresa internacional y otra nacional. 2 entidades acreditadoras ya reconocidas por el CONEAU, que es el Consejo Nacional de Acreditación de la Universidad. Entonces, yo, padre o postulante, digo, ok, ¿está acreditada? ¿Quién la ha acreditado? Ah, esta institución, oye, tiene, ¿no? Como es cuando uno hace una auditoría. ¿Cuál es la empresa que auditó? ¿No? Si es una empresa de menor nivel, ok, entiendo que está auditada, pero no es una empresa de prestigio internacional. Esas son las decisiones que tiene que tomar el ciudadano. Y de los actores de la acreditación seguimos hablando después de esta breve pausa. Okay. Seguimos entonces con José Carlos Dextre hablando de la educación superior, el tema universitario en la coyuntura económica nacional, él como presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, aquí en Economizando. Volvemos en un segundo con más temas de su interés. Y volvemos en Economizando en este bloque con José Carlos Dextre, el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Superior Privadas, ¿no?, aquí en el país. Nos habíamos quedado en el tema de la acreditación y vinculado a este tema, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del chico que quiere estudiar, que se quiere educar. ¿Por qué nos resulta tan difícil a las instituciones privadas, educativas, nacionales, públicas nacionales, ser parte de rankings? Es decir, no hacemos investigación, no somos partes de ningún ranking, o muy pocas lo son, o en puestos que podrían mejorar, y ese es un indicador que le sirve al estudiante. Es decir, yo me voy a Harvard porque es número 1, me voy al INSEAD en Francia porque es el número 1, cada uno en su campo, etc. Pero en el caso nuestro, no todas forman parte de estos rankings y eso deja de comunicar información al estudiante. Entonces, ¿cómo con este proceso de acreditación se puede ser parte de rankings? ¿Cómo con este proceso de investigación a futuro se puede ingresar a estas listas en donde uno no compite solamente con el vecino, sino con todos en el planeta? Permíteme aclarar que el modelo por el cual las universidades hacen investigación no es un modelo internacional, ¿ya? Hay universidades internacionalmente reconocidas como muy buenas en el tema de docencia, otras como muy buenas en el tema de investigación y otras efectivamente que hacen ambas cosas, ¿ya? Hay países donde la investigación está a cargo de institutos de investigación y no de la universidad, ¿ya? Pero vamos al problema, o sea, a lo que tú comentas. Efectivamente, el ranking, ¿qué mide el ranking? Cuando nosotros decimos
ninguna universidad peruana, solo San Marcos y La Católica, Católica también. ¿no es cierto? San Marcos y Católica figuran en los rankings y figuran muy, muy, muy atrás de universidades como la Universidad de Sao Paulo, la Autónoma de México. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los rankings miden un tema que el Perú efectivamente tiene falencias. El Perú viene, hace 15 años, 20 años, el Perú estaba en la peor crisis de su historia. Hace 20 años estábamos pidiéndole a Dios que nos ayudara. Todo el talento migró. Entonces, un profesional que quería hacer investigación encontraba muy pocos sitios. ¿Y cuáles han sido esos sitios? Efectivamente, Cayetano Heredia, efectivamente, la Universidad Católica, el Centro Internacional de la Papa, algo la Universidad Agraria. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y con el respeto y el valor que yo le doy a mi universidad, en la UNI, por ejemplo, no ha habido una investigación importante. Entonces, ha habido investigación. ¿Y eso no le parece una contradicción? Siendo un centro de formación excelente, es que, pierde la oportunidad de venderse. Mire, la UNI ha tenido la suerte de poder conseguir, por ejemplo, el apoyo del patronato de la UNI para las investigaciones que ha podido hacer. ¿Se da cuenta? O sea, ha habido una voluntad de hacer investigación, pero el talento migró. Entonces, hubieron universidades que tuvieron esa especialización. Ahora, ¿esto para qué? Para explicar que la crisis económica, la fuga del talento, ha hecho que nosotros en el tema de investigación no estemos en las mejores condiciones para competir. Y los rankings, ¿qué privilegian? ¿Qué miden? Reputación internacional. Entonces, cuando yo miro América Latina y me preguntan como empresario, como personas líderes de opinión, con los cuales se hacen estas encuestas y se generan los rankings, dígame usted los nombres de las universidades más reputadas. Arranco con la Universidad de Sao Paulo, la Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y en eso va apareciendo la Católica o va apareciendo San Marcos. ¿Qué otra cosa miden los rankings? Cantidad de profesionales con doctorado, ¿no? Y es en un país en crisis, en un país donde el talento fugó, tenemos también debilidad. Recién estamos creciendo y recién estamos convocando. ¿Qué otra cosa miden los rankings? Publicaciones. Miden cantidad de premios Nobel. Por eso, ¿no? Mientras una universidad en otro país tiene más de un premio Nobel como Argentina, otros con la justa tenemos un premio Nobel y es San Marcos, que le da puntaje para aparecer en ese ranking. Entonces, el ranking es una referencia de calidad, ¿ok? Los profesionales peruanos, la mayoría somos formados en universidades peruanas y somos profesionales de calidad. Y un profesional de la UNI va a una universidad de fuera y está haciendo investigación. Milton Suivas, un profesional destacado formado en la UNI, está haciendo investigación en Estados Unidos y así hay innumerables. Ahora, por razones que nos ha explicado, desde hace 20 años, dificultades X, Y, Z nos han impedido ser parte de rankings. Así es. Pero las estamos superando, esas dificultades. Así es. ¿Cuándo vamos a ser parte de esos rankings? Efectivamente, entonces, ahí tenemos nosotros que ver cómo desarrollamos la investigación, ¿no es cierto? Porque ese es efectivamente lo que toca hacer ahora. Entonces decimos, la universidad pública no es solo un problema de recursos. El canon le ha dado recursos a la universidad pública y la universidad pública no ha podido desarrollar proyectos de investigación. ¿Qué deberíamos hacer? Vincular, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa con esas universidades que reciben el canon minero. O sea, vincular empresas con esas universidades y fomentar estas alianzas público-privadas para que el talento sea transmitido, la experiencia sea transmitida. Eso en el caso de las públicas. ¿Qué queremos hacer en el caso de las privadas? La ley, el decreto legislativo 882, que fomenta la inversión privada en educación en una época de crisis total, ¿no es cierto?, en la década de los 90, y convoca a inversión privada, le dice, si tú reinviertes tus utilidades en infraestructura y equipamiento, yo te doy un crédito tributario. ¿Ok? Mientras que las sin fines de lucro simplemente no pagan impuestos porque están obligadas a reinvertir, el decreto legislativo 882 le dice, ok, tú eres una sociedad anónima, tú te puedes llevar a tu casa la utilidad. Si te la llevas, pagas tu impuesto a la renta como cualquier empresa. Pero si tú reinviertes la totalidad, entonces yo te doy un crédito tributario, ¿no?, que hace que ya no pagues el impuesto a la renta. O sea, lo que propicia es la reinversión. Pero lo propiciaba en equipamiento e infraestructura. Entonces lo que nosotros decimos ahora, oye, obliguémonos, porque estamos con esa voluntad, de que ese beneficio pase porque yo le tenga que presentar proyectos a Concitec de investigación. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es una ley que promueve la investigación, no
esta mentalidad donde yo te obligo. El dictamen dice, las universidades privadas tienen obligatoriamente que destinar el 10 o el 15% a investigación. Es una ideología donde en lugar de promover y generar instrumentos, yo, Estado paternalista, te obligo a hacerlo. Y no se preocupan de que de repente esa universidad está empezando y de repente no puede destinar ese porcentaje todavía. Entonces, nosotros decimos, sí, hay que hacer investigación. La universidad pública con alianzas públicas-privadas para que pueda utilizar la enorme 1.181 millones de soles que le han dado para hacer investigación y que el proyecto del 2012, el proyecto que mayor recurso le pidió a ese fondo fue el comedor de la San Luis Gonzaga de Ica. O sea, tuvieron que extender la infraestructura para que ese dinero se comenzara a utilizar. ¿Y qué debemos hacer las privadas? Efectivamente, oye, nosotros de iniciativa decimos que el crédito tributario a la reinversión nos obligue a presentar proyectos, que voluntariosamente lo vamos a hacer, ¿no? Hagamos proyectos en investigación, que Concitec los evalúe. ¿Usted cree que antes del Bicentenario estemos más universidades peruanas, públicas o privadas, presentes en estos rankings? Mire. Tenemos 10 años. Mire. Sin restricciones. En el año 96 que se da el decreto legislativo 882, si uno toma una foto, ¿ya? En esa década, y uno toma la foto actual, lo que va a ver es una universidad peruana que ha crecido notoriamente. Lo que va a ver es que las universidades tradicionales tuvieron que salir de su zona de confort y ponerse a competir para seguir siendo universidades de calidad. A pesar de que el doctor Manuel Burga en un artículo en La República el domingo dice, a las universidades de calidad las están obligando a crecer sin calidad, ¿no? A pesar de eso, estas universidades tradicionales han tenido que reaccionar ante la competencia. No tenemos los problemas de Chile. No tenemos los problemas de Chile. Tenemos una universidad que sin costarle al Estado está dando calidad. ¿Hay problemas? Pero hay no que responde resolverlos. mi pregunta, señor Dextres. ¿Cuándo seremos parte de los rankings? Yo creo, yo sí te estaba respondiendo porque te decía, esa reinversión que se propició, ahora este Congreso debería decir, además, esa reinversión que implica investigación. Entonces vamos a promover la investigación, vamos a promover que con las alianzas públicas privadas que se haga investigación y por lo tanto vamos a tener la necesidad de doctores. El Perú está en una situación económica de atraer talento, vamos a tener doctores en las universidades, vamos a tener proyectos de investigación y vamos a poder ingresar a esos rankings. Y vamos a seguir hablando después de esta breve pausa. Claro. Seguimos nosotros con José Carlos Dextre, el presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, aquí en Economizando. Y volvemos con Economizando, siempre con José Carlos Dextre, el presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. Yo le hago una pregunta, a ver, que forma parte del sector, ¿no? ¿Usted cree que estas universidades que mutan en equipos de fútbol o universidades que mutan en partidos políticos, de alguna forma no hacen cuestionable el trabajo en la educación superior? Por supuesto. Las universidades que lamentablemente, ¿no?, utilizan acciones de amparo para trabajar. Las universidades que lamentablemente violan las disposiciones tributarias y siendo asociaciones sin fines de lucro, retiran, ¿no es cierto?, dinero pagándose sueldos exorbitantes, ¿no? Las universidades públicas que entran en corrupción, ¿no es cierto? No todas, pero hay casos, ¿no es cierto?, de malversaciones de fondos. Entonces, tanto en universidades sin fines de lucro, en universidades societarias o en universidades públicas, hay corrupción y le hacen daño a la imagen de la universidad peruana, ¿no? Y nosotros estamos completamente en contra de ello. Las universidades que son asociaciones sin fines de lucro y que forman parte de FIPES, hemos dicho, nosotros estamos plenamente de acuerdo con que SUNAT fiscalice el uso de los excedentes, ¿no? Todas las universidades generan un excedente. Yo soy sin fines de lucro, pero genero un excedente. Tengo la obligación de reinvertirlo, ¿no? Las universidades societarias que formamos parte de FIPES, también nosotros no incorporamos a una universidad que está trabajando a partir de que ha puesto una acción de amparo, ¿no es cierto?, violando la ley y basándose en alguna decisión mal dada del Poder Judicial y tiene una acción de amparo, ¿no es cierto? Y evidentemente decimos, una universidad pública, donde yo creo que la ley también está equivocando la solución,
la universidad pública tiene problemas porque tiene una modalidad de elección de sus autoridades que genera, es intrínseca al problema. Si yo hago una empresa y los trabajadores eligen a los directivos y eligen a decenas de directivos que tienen opiniones encontradas, esa empresa se va a hundir. Eso es lo que le pasa a la universidad pública. Yo no estoy en contra de la democracia, pero yo creo que ya que los trabajadores, los profesores, elijan a un grupo de personas para efectivamente dirigir la universidad, es bastante democracia. Creo que ese grupo, que debería ser relativamente pequeño y bien afiatado en sus ideas, debería nombrar a un gerente administrativo y a un gerente académico y pedirle eficiencia gerencial. Este directorio, que es elegido democráticamente, debería supervisar. Lo que pasa ahora, y que lo que es peor es que este dictamen, producto nuevamente de la influencia de las personas, de los doctores que comenté hace un rato, lo pretende extender a toda la universidad privada. Lo que sucede ahora es eso. Entonces los trabajadores eligen, los trabajadores, profesores, docentes, eligen a decenas de personas, de decanos, de autoridades académicas para dirigir a la universidad, ¿no? Y entonces se convierte la universidad lamentablemente en una olla de grillos. Y eso no lo digo yo, lo dice el doctor Javier Sota en un informe del 2006. Y él rescata y dice, efectivamente hay universidades que se libraron producto de la buena voluntad de las personas, pero el modelo no es el adecuado. Yo creo que hay que cambiar ese modelo. Cuando se dice, esta superintendencia va a resolver los problemas de corrupción, yo no lo creo. Porque esta superintendencia le dicen, usted va a investigar, ya se convirtió en Contraloría. Y usted va a sancionar, ya se convirtió en Poder Judicial. ¿Por qué la Contraloría, que tiene la experticia para investigar, no entra a una universidad pública con una unidad especializada? En esta propuesta, ¿cómo queda la Asamblea Nacional de Rectores? La Asamblea Nacional de Rectores es un organismo coordinador, ¿no es cierto? Porque justamente, y ese es un avance de nuestra Constitución, si yo creo un organismo rector, ¿qué es lo que puede pasar? El organismo rector puede, si hay discrepancias políticas, y de todas maneras la universidad es una institución, tanto privada como pública, donde se debaten las ideas, y yo tengo discrepancia con el gobierno de turno, y ese gobierno de turno tiene autoridad para cerrarme, entonces hay una dependencia política. Y además, yo debo acreditar mis carreras, pero yo no debo pedir permiso para crear una nueva carrera. Yo no puedo pedir permiso para modificar un plan de estudios, porque esa es la esencia de la universidad. Yo debo tener la libertad para diseñar una nueva carrera, para mejorar, para innovar el conocimiento. Entonces, el organismo debe acreditar calidad, debe decirle, usted está cumpliendo estándares internacionales, usted está cumpliendo requisitos mínimos. Eso todos estamos de acuerdo, además de la competencia, que no lo plantea la ley, ¿ok? Pero una superintendencia no es necesaria. No es necesaria, ¿no? Entonces nosotros decimos, esta institución, la acreditación es su principal responsabilidad, efectivamente, ¿no? Y es una institución que además debe coordinar una serie de políticas en la situación universitaria. O sea, lo que pasa es que el ciudadano, y lamentablemente, creo yo, otros sectores de liderazgo político y universitario, dicen, yo necesito a una autoridad así y autoritaria, valga la redundancia, para resolver el problema de calidad. Y lo que nosotros decimos es no, el problema de la universidad es efectivamente la calidad, basta con el organismo acreditador. Ese organismo acreditador va a decirle al ciudadano, esta no está acreditada. E inclusive, si no se acredita en un determinado tiempo, oye, pensemos en que se va a cerrar porque no hay voluntad de acreditarse. ¿Se da cuenta? O sea, ese es el elemento que hay que ver. ¿Y qué piensa usted de la posibilidad, por ejemplo, de la autorregulación pero efectiva? Es decir, por ejemplo, que los estudiantes sepan pues que universidades funcionan con estas acciones medias raras y extrañas judiciales, ¿no? Pero que lo sepan, que esté publicada en alguna página web. Pero, por ejemplo, usted ingresa a la web de CONAFU, ¿ya? Y usted, sin problema, va a ver todas las universidades que CONAFU, ¿no es cierto?, tiene juicios porque le pusieron acciones de amparo y CONAFU no les dio la autorización. O sea, hay también que generar una costumbre. O sea, nosotros somos un país que lamentablemente todavía el ciudadano no ejerce su responsabilidad, ¿no? Entonces soy un padre de familia que lo pongo a mi hijo en un colegio porque dice que tiene valor oficial. Nosotros decimos, por ejemplo,
los títulos deben ser a nombre de la universidad, Es cierto. no a nombre de la nación. Es cierto, pero hay una observación, es, si existe la necesidad de hablar de una ley, que es el caso en esta coyuntura, es porque la población estima de que hay un grupo inmenso de estudiantes que están desinformados, a tal punto que se matriculan, gastando su platita, que no les sobra, en instituciones que los estafan. Eso, por ejemplo, sí vemos bien en este dictamen de ley, donde se dice que las universidades tienen que publicar en su web. Pero eso también, por ejemplo, el organismo de acreditación, el CONEAU, debería decir, tales universidades ya están en procesos, ya iniciaron sus procesos de autoevaluación, sus procesos de evaluación, ya están acreditadas. Y que el ciudadano se acostumbre a entrar a esas páginas web, ¿no es cierto? Oye, yo estoy entrando a esta universidad, fue creada por CONAFU, voy a CONAFU a ver la página web y veo. Pero lo que pasa es que todavía estamos en ese tránsito como sociedad. Todavía creemos, ¿no es cierto?, que el que tiene que venir es el papá Estado, ¿no?, poner un inspector y nosotros preguntarle al Estado, ver que él defina, la cierre, ¿no? Y el ciudadano debe ir a la información. Imagín, muchísimas gracias por venir economizando, señor Dextre. Encantado. El compromiso es que en los próximos 10 años tengamos De todas rankings. maneras, de todas maneras. Muchas gracias. Ha estado entonces el presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, José Carlos Dextre, en una conversación riquísima con relación a este tema de tanta importancia y que es parte de la coyuntura nacional en este momento. Cuídense mucho, como de costumbre. Gracias por seguirnos. Nos vemos hasta el siguiente programa.